Gloria al Señor. Dios siga bendiciendo una vez más a cada amigo o hermano que me escucha por estos medios, para que así sigamos estudiando y compartiendo por estos medios una voz de alerta, la voz de la atalaya. Hay un punto importante, lo cual muchos hombres y mujeres en el ministerio no lo predican por causa de que ciertos temas causan contienda, causan problemas, y por eso muchas veces se rehúsan a tomar ciertos temas. Hay un tema el cual el mismo Jesucristo lo predijo en el libro de Mateo 24, cuando Cristo dijo: y habrá muchas falsas religiones. ¿Qué es una religión? Es un conjunto de gente con una doctrina y norma de hombre. Esta es una religión, y vemos que sobre la tierra, sobre el mundo entero, cada país está plagado por muchas denominadas falsas religiones. ¿Por qué Jesús dice farsa? Porque la enseñanza la cual ellos aplican no llenan la conducta doctrinal la cual Cristo dejó a través de sus escrituras. Y ahí encontramos una cuanta, la cual voy a tomarle el tema, y para que veamos por qué esas doctrinas son falsas. En un punto voy a llevar, ya que mucha gente me han explicado y me han preguntado también que si es necesario o es obligado hoy en día nosotros hacernos esclavos a un día de la semana, a llevar el sábado, o sea, sabatino del séptimo día, que si es obligado. Muchos lo hacen porque verdaderamente es necesario de que toda esta doctrina, religiones, normas de hombre estén en los últimos tiempos sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Y hay muchas religiones de estas, como los testigos de Jehová, los cuales dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son uno, y creen en diferentes formas, en cual Cristo mismo especifica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ellos son uno. Alabado sea nuestro Dios. También especifican de que no hay un lugar de condenación llamado el infierno. Ellos dicen que el infierno es acá en la tierra. Y así sucesivamente estuve hablando con uno, y fueron tantas las malas enseñanzas, las cuales la mala creencia que tienen denominada religión, así como también los mormones, y como también la misma iglesia carismática mundial, ese régimen de la católica, aquella iglesia católica apostólica romana, alabados a Dios, por su mala doctrina, por su mala enseñanza, alabados a Dios, es una falsa religión. En primer lugar, Cristo condena en el capítulo 15 del Salmo, el Salmo 15, ahí Dios condena la adoración a estos ídolos pintados por mano humana, el cual dice la palabra que esos ídolos tienen mano palpan, tienen ojo, mano ven, tienen boca, mano hablan, tiene pie, mano camina. O sea que ahí vemos una vez un punto doctrinal falso dentro de esa falsa religión. Es una religión totalmente falsa, en donde su mala enseñanza a través de aquellos sacerdotes y idólatras han desviado a muchos y han llevado muchas almas al infierno, porque es una doctrina, es una religión lamentablemente falsa, la cual es necesario, el cual Cristo predijo de que en los postreros tiempos el mundo iba a estar plagado de muchas falsas religiones. Muchos van a aquellos lugares porque en ese lugar le permiten hacer ciertas cosas, lo cual es dentro de la doctrina la cual Dios estableció, una doctrina discípula, una doctrina pura, santa, la cual aquella gente saben que allí no se le permite hacer cierta cosa, y Dios no le permite hacer cierta cosa. Ellos prefieren ir a aquellos lugares donde allí sí le permiten beber, embriagarse, fornicar, adulterar, hacer cuanta cosa el diablo le ofrece. Y el día
que ellos mueren en sus deleites, en su pecado, en sus deleites del mundo, viene un charlatán de eso, de esas falsas religiones, y le rezan y le hacen misa y le dan su Padre Nuestro, y según ellos mandan a aquella alma a un lugar de descanso. Nadie sobre la tierra tiene potestad para perdonar los pecados de un ser humano, si no es solamente nuestro Dios que está en el cielo. Nadie es intercedor acá en esta tierra, sino es el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Pero hoy en día el Papa se ha sentido infalible y dice que él es el representante de Dios en esta tierra. Dice la Biblia que el representante de Dios en esta tierra es el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea nuestro Rey. Así también como vemos la iglesia de los adventistas del séptimo día. Pero voy a leerle el capítulo 4, si quiere me acompaña, el capítulo 4 del libro de Hebreos, para que veamos que desde que un creyente, desde que una alma se arrepienta a Cristo, ya entra en el reposo, alabados a Dios, y en el descanso con Cristo, con nuestro Padre Celestial. Alabado sea nuestro Dios, con nuestro mismo Cristo, bendito Dios. Ya tan pronto tú te arrepientas, Dios, bendito Dios, ya entra en el reposo. Y aquellos no entraron porque no obedecieron, y ese es el problema, el cual causa tanto problema dentro de la humanidad, porque no quieren obedecer ni entender el propósito de Dios en la vida de todo aquel el cual anhela hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero muchos son engañados porque no leen la Biblia ni las escudriñan. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, por no leer y escudriñar las santas y divinas escrituras. La iglesia verdadera, Dios dejó características, las cuales van representando las características y las enseñanzas hacia la verdadera iglesia. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Habla de un bautismo del Espíritu Santo en la vida de un creyente. O sea, que sin estas cualidades, bendito Dios, tiene problemas delante de nuestro Dios de los ejércitos. Y por eso es importante tomar estos temas, ya que en estos tiempos tan difíciles, lo cual nosotros verdaderamente habitamos dentro de esta humanidad del siglo XXI, el mundo está plagado de mucha falsa religión y falsa doctrina de hombre, lo cual causan conflicto y desvían verdaderamente a muchas almas y los ciegan, alabados a Dios, y los conducen en sus redes malignas, engañosas, las cuales Dios habla y advierte de que tengamos cuidado con ese espíritu de todas estas falsas religiones en los tiempos del fin. Hay más religiones que un plato de arroz, pues grano de arroz en un plato. Así que hay muchas, pero hay que tener cuenta. Hay una la cual se identifica dentro de la humanidad. Por eso es que el mismo anticristo y el falso profeta, la Biblia habla que cuando aquellos hombres se manifiesten sobre la tierra, vendrán haciendo milagros y prodigios. Dice la escritura que aquel falso profeta, el cual sale aún dentro de la iglesia católica, dentro de esa ramera diabólica y maligna, dentro de esa iglesia maligna sale el falso profeta. ¿Por qué sale el falso profeta de ahí? Ahí encontramos una profecía bíblica, la cual se encuentra en el libro de Apocalipsis, su capítulo 17, versículo 10. Ese rey que lleva al mundo a la perdición, en esos versos del capítulo 10, versículo 10, es el anticristo, el cual lleva el falso profeta, el cual lleva al mundo a la perdición, porque el falso profeta es el cual va a hacer las señales para que el mundo crea de que el anticristo, aquel hombre el cual no le van a llamar ellos anticristo, sino que aquel hombre carismático, un líder religioso, político, que aparecerá en la escena mundial, el cual llevará al mundo a la mayor terrible dificultad a la humanidad en aquellos días de la gran tribulación. Aquel falso profeta va a hacer las señales y va a ser un hombre carismático para ganar gente y que la gente crean
de que aquel hombre, el anticristo, es el hombre cual necesitaba el mundo. Y llegará un tiempo, un preámbulo más hacia adelante, en cual aquel hombre se va a sentar en Israel y se va a hacer pasar por Dios y va a ser adorado como Dios. Pero llegará un tiempo donde aquel hombre se airará sobre los moradores de la tierra y mandará a que se hiciese y se le pusiese una marca a todo aquello lo cual es rico, pobre, libre y esclavo, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en cual el que no se ponga esa marca no va a poder comprar ni vender sobre la tierra. Hoy en día vemos que a través en este siglo XXI, gloria al Señor, ya en el mes de abril, a través de esta cuarentena todavía se puede salir en ciertos periodos de tiempo en la mañana y rápidamente en ciertos sitios y salir y comprar alimentos, gloria al Señor, y surtino de alimentos para así alimentarnos. Pero en aquellos días de aquel hombre, aquel régimen diabólico y maligno, catastrófico y terrible que vendrá sobre la humanidad, será muy difícil. Cuando aquel hombre establezca aquella ley, nadie va a poder ir a comprar si no se pone lo que se queden en el rapto de la iglesia. Nadie va a poder ir a comprar ni vender, alabado sea Dios, ni van a poder ir a una empresa a buscar trabajo, ni van a poder ir a un cajero, a un banco a sacar dinero, porque todo va a ser a través de una marca. Vimos que a través de esta pandemia del COVID-19 ya estuvieron un poco turbados a través de que ellos no encontraban qué hacer, porque podía ser que a través del dinero muchas personas podían contagiarse. Y es de un preámbulo el cual nosotros vemos un ensayo, el cual se está preparando y se está ensayando ya a través de este mismo problema, de esta epidemia, de cómo pueden manejar ya lo que va a ser la gran tribulación. Y un preámbulo ya que el cual Dios viene trayendo un despertar sobre su pueblo para así preparar a su novia, a la iglesia, pronto, en un tiempo muy difícil de que se aproximan, porque aún así todavía el pueblo no ha despertado en sí mismo, alabado sea Dios, y Dios trae un despertar sobre la iglesia pura, la iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una iglesia con una doctrina pura, con una doctrina discípula, la cual, alabado sea Dios, es la que dice en Apocalipsis 3:10, que por haber guardado la palabra de su paciencia, Jehová Dios lo librará de la hora de prueba que ha de venir para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. O sea, hay una advertencia, hay una palabra profética sobre todo aquellos los cuales guarden su palabra y se sometan a ella en estos días difíciles, ya previo a lo que pronto aparecerá la gran tribulación y el régimen del anticristo sobre la humanidad. Ya la apostasía, ese hambre de apostasía del falso evangelio ha inundado a la humanidad. Ahora esperan de que pronto se manifieste aquel inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, llamado el anticristo. Ahora, la iglesia pronto partirá de esta tierra, porque Dios nunca va a castigar al justo y al injusto juntos. Dios saca al pueblo y castiga al impío por su desobediencia a su creador. Pero quiero, para así no alargar más el preámbulo del tiempo, alabado sea Dios, vamos a leer en el libro de Hebreos para que veamos por qué hoy en día muchos andan esclavos al día sábado por falta de conocimiento. Ya nosotros no tenemos que ser esclavos a ningún día de la semana. Tan pronto nosotros nos arrepentimos de todo corazón a Dios, entramos en ese reposo. El Padre descansó al séptimo día porque Él terminó su obra. Nosotros seguimos trabajando para nuestro Dios, alabado sea Dios, pero no tenemos que ser esclavos a un día de la semana. Pongan mucha atención a lo que la Biblia dice en el capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 1 en adelante hasta el versículo 8. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Siendo que la promesa de entrar en su reposo, dice Jehová, permanece aún. Cuida que ninguno de vosotros perezca rezagado. Pongan mucha atención. Porque también en nosotros como a ellos se nos anunció el evangelio,
O sea que a ellos se les anunció el evangelio. El mismo Jesucristo vino en Israel y allí en Israel le anunció el evangelio a todos. Y dice la palabra que él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más vosotros, los que le hemos recibido, nos dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero la palabra se nos anunció, el evangelio. Pero la palabra que oyeron no le aprovechó porque no se unieron a la fe de lo que oyeron. O sea, no se unieron ni aceptaron, sino que lo rechazaron y lo echaron a un lado y no admitieron de la enseñanza y la doctrina la cual Jesucristo trajo a esta tierra. Porque lo que hemos creído, entramos en el reposo. O sea que todo lo que hemos creído, alabado sea Dios, entramos en el reposo. Según dijo, juré en mi enojo, no entrarán en mi reposo, aunque su obra estaban acabada desde la creación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así de los séptimos días. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Dios reposó de toda su obra el séptimo día. Dios reposó de toda su obra el séptimo día. Dios. Siendo que falta que algunos entren en ese reposo. O sea que tan pronto tú te arrepientes a Dios, tú entras ya en ese reposo. Y no tiene que ser un esclavo a un día de la semana. Dios vuelve a fijar cierto día. Dios, aquí habla Dios. Dios vuelve a fijar ciertos días. Dios vuelve a fijar ciertos días y lo llamó hoy. O sea que tú descansas el día que tú quieras. Y no tiene que ser simplemente un día sábado. Porque ya no podemos ser esclavos de un día de la semana. Tan pronto usted creyó en Dios, tan pronto usted confesó a Dios, usted al instante entra en ese reposo del Padre. Alabado sea nuestro Dios. Dios estableció un nuevo día y lo llamó hoy. No lo llamó sábado, lo llamó hoy. No lo llamó domingo, lo llamó hoy. Fue que Dios lo llamó. Ese fue el día, el nuevo día, el cual Dios estableció. Y como queda dicho, mucho después de declarar por medio de David, si hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú escuchas este mensaje hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyere hoy la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, dice nuestro Dios. Por eso que muchos perecen hoy en día por falta de conocimiento, perecen hoy en día. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habrían después otro día. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habría después otro día. El día lo estableció Dios y le llamó hoy. En aquellos días en Israel, estando Jesús tuvo que confrontar aquella creencia la cual tenían aquellos hombres en Israel. En una ocasión iba Jesús, dice la Escritura, pasando por un sembrado junto con sus discípulos. Y los discípulos empezaron a despegar espigas del sembrado. Y aquellos fariseos de una vez se levantaron y contendieron y confrontaron a Jesucristo y le preguntaron: Maestro, ¿cómo si hoy es día de reposo? ¿Por qué tú permites de que esos discípulos tuyos despeguen espigas siendo hoy un día sábado? Jesús le hace un paréntesis y le explica para que ellos vean que no tenemos que ser esclavos a un día de la semana, sino que nosotros tenemos que someternos a las leyes celestiales, someternos a la voz divina de Dios y a su doctrina. Entonces Jesús le da un ejemplo, le dice: si un cabrito se te cae por ese derrumbe o por esa barranca por motivo al sábado, tú no vayas a sacarlo. O sea, le dijo que si tú tienes que trabajar, trabaja, cabezón.
Pero aquella gente se oponían porque no querían aceptar la doctrina y la enseñanza, la cual Cristo le enseñaba a aquel pueblo en aquel tiempo sobre esta tierra. Aquella gente siempre lo confrontaban los escribas y los fariseos. ¿Cómo es que hoy en día, si tú, a través de que hoy es sábado y tú tienes que hacer dicho trabajo, tú no vas a hacerlo porque hoy es tu día de reposo? Y es necesario, tú tienes que ir darle de beber a tu ganado. Entonces, porque hoy es sábado, tú no vayas a tu finca a atender los animales. Porque hoy en día tú eres un esclavo a un día de la semana. No creen en el bautismo del Espíritu Santo. No creen en la sanidad, en los milagros divinos. No promueven el Espíritu Santo dentro de su creencia, dentro de su norma, de su religión. Porque son puras falsedades. Y mira desde cuándo viene esa doctrina de norma de hombre, religiones falsas, desde los días de Jesucristo en Israel, en la tierra. Aquella religión católica y religión adventista son una de las religiones más viejas de la tierra. Tuvo Jesucristo que confrontarlo y enseñarle, y ni aún así creyeron. Cuando Jesús entró dentro del templo, donde allí estaban la mesa negociando dentro del templo de Dios, los católicos tenían un negocio en la casa de Dios. Jesús allí se airó, le tumbó la mesa, le soltó la paloma que tenían, le acabó con todo lo que tenían airado el maestro. Porque era una pura falsa enseñanza, la cual estas religiones antiguas hasta hoy en día han llevado millones de almas al infierno por sus malas enseñanzas. Entonces, por eso es que la iglesia perece por falta de conocimiento. ¿Qué nos implica, nos dice Dios a través de eso? Que cada creyente el cual se convierta a Cristo debe de leer, sacar tiempo a solas con Dios, estudiar la Biblia, para que no sea contaminado ni engañado por ningún falso lobo, por ninguna falsa religión, por ninguna falsa doctrina o norma de hombre en estos tiempos finales, sino detenerse y sacar tiempo para estudiar, para escudriñar las escrituras, para tener conocimiento, para poder dar por gracia lo que por gracia ha recibido. El mismo Señor dice que si alguno está falta de conocimiento, que le pida al Padre y el Padre le dará conocimiento. Pero muchos prefieren ir a escuchar lo que le dice un manante de estos extraviados dentro de esa norma de hombre, por falta y desobediente a no aceptar lo que la palabra le enseña a través de un digno arrepentimiento delante de los hombres. Este es un punto importante, ya que lamentablemente la doctrina han ido escaseando como nunca antes en este siglo XXI. O sea, es una advertencia de que estamos en el tiempo del fin y de que la venida de Jesucristo está a la puerta. Dios no viene por religión. El evangelio no es religión. El evangelio, dice la Biblia, que es poder de Dios. El milagro y prodigio de Dios. Por eso que el anticristo va a engañar al mundo. Porque dice la Biblia que aquel anticristo tendrá potestad y poder para descender a un fuego del cielo. Y hoy en día, si un hombre Dios lo usa y lo levanta en estos últimos tiempos a través de grandes milagros y prodigios, sanando a los enfermos, limpiando y libertando a los endemoniados, resucitando aún los muertos, no les creen. En donde el mismo Cristo dijo que en su nombre harán cosa mayor que la que él hizo sobre la tierra. Pero hoy en día no creen a nada. Si viene un predicador usado por Dios terriblemente, haciendo extraordinarios milagros, no les creen. Pero si viene un falso de eso, a través de los falsos apóstoles de la prosperidad y de la mercadería, a ese sí le creen. A ese sí le creen, porque ese sí le lleva a lo que ellos les gustan. Dale dinero a aquellos delincuentes para que ellos vivan del evangelio. A eso sí le gustan. Pero al que le lleva la verdad, ese no le gustan. Así que en cualquier momento seguimos compartiendo. Este es un tema muy delicado.
ya que mucha gente no se atreven a predicarlo, pero es importante uno como creyente llevar estos mensajes, ya que son de mucha importancia y advierten a mucha gente para que se salgan de esa falsa creencia a la cual ellos se conducen como nunca antes en este siglo XXI, y como esa doctrina discípula engañadora, son normas de hombre, lo cual distraían a mucha gente en estos últimos tiempos. Así que, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dios le bendiga mucho, y en otro momento seguiremos compartiendo. Comparte este video que servirá de mucha bendición a muchos oyentes, los cuales Dios puede sacarlo de sus lugares y traerlo al camino correcto y salvarlo.